Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos, son las 6 con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes y por supuesto, como siempre, desearles muchos, pero muchos éxitos para la presente semana. Recuerden colocar a Dios en el centro de sus actividades para que sus metas, sus objetivos, todos sus planes puedan cumplirse. Quiero darle la más cordial bienvenida a Israel Montano, secretario general de Andes 21 de junio. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un saludo fraterno para todo el Magisterio Nacional y especialmente a nuestra organización Andes 21 de junio. Están pendientes de este programa los compañeros, un saludo especial, y para todos los padres y madres de familia y estudiantado también un saludo especial, esperando pues cómo vamos a iniciar este año escolar. Ok, saludo cordialmente también a Javier Hernández, presidente del Colegio de Privados de nuestro país. Bienvenido, gracias por acompañarnos como siempre, Javier. Gracias, Ernesto. Un saludo especial a nuestra comunidad educativa privada. Por supuesto, buenos días, Israel, y un saludo especial también a nuestra comunidad educativa salvadoreña. Bueno, sí, en efecto, también quiero darle la más cordial bienvenida a una persona especialista en el tratamiento de los estados emotivos, manejo de estrés, entre otros aspectos importantes. El doctor Wilfredo Martínez, experto en manejo de estrés, gracias por acompañarnos esta mañana y con quien vamos a tratar precisamente un tema relacionado con el efecto per se que tiene todo este factor de ambiente, de pandemia y sobre todo también de estrés que puede ocasionar en los maestros y en los niños. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor Martínez. Muchas gracias, buenos días para ti, para toda tu audiencia, por supuesto para todos los que componen tu panel. Un saludo para todos. Sí, nosotros hacemos el llamado a la ministra de Educación que es la inauguración del año escolar este día, ¿verdad? No debió haberse hecho, ¿verdad? Si no, todavía lo puede ella decidir inaugurar el año escolar, porque nosotros no hemos dicho que no se inaugure, que presencialmente no se haga o que no se inaugure el año, sino que hemos dicho que se retrase 15 días, que es como el periodo de incubación de la cepa que se ha de la tendencia que tenemos de casos elevados. Correcto. Exacto. Entonces eso nos permitiría a nosotros prácticamente a esperar 15 días, ¿verdad? Iniciar el año virtualmente. En colegios privados, pues nosotros la posición que hemos expresado es, en primer lugar, de obediencia al sistema en el que nos están, pues, ya normando. Existe ya una normativa para cómo empezar las clases en este año 2022 y nos están diciendo pues que es un sistema semipresencial, tal como terminamos el año 2021 y como lo habíamos previsto los colegios privados, pues así hemos empezado. Para este día pensamos, Ernesto, que vamos a tener, si no es que el 95, va a ser el 99% de colegios privados ya incorporados en clases semipresenciales como se ha indicado de parte del sistema. Hemos visto también pues, que en nuestros colegios estamos aplicando un sistema de bioseguridad ampliado que nos está permitiendo, prever lo más que se puede el contagio de COVID-19. Reconocemos la realidad de contagios que existe, pero tampoco pensamos en que esto va a desaparecer por suspender las clases presenciales. Esto va a desaparecer porque la conducta de los salvadoreños tiene que ser otra. Que hay que reconocer que el daño que se ha hecho a la no presencialidad en el año 2020 y 2021 ha sido catastrófico para el sistema. Correcto. Nosotros hemos percibido que la educación virtual tiene grandes desventajas porque hay una gran diferencia de situación social de nuestra población estudiantil. Por ejemplo, en las zonas rurales los niños no tienen a veces la misma conectividad que en la ciudad, ¿verdad? Y solo eso es un estrés de estar queriéndose conectar. Primero. Segundo, es una situación económica. Hay comunidades educativas donde los niños no tienen teléfonos inteligentes, no tienen computadoras y eso es grave porque el proceso de entrega de computadoras del Ministerio de Educación es mentira que esté el 100% con todo el estudiantado, ni con todos los profesores. Hay profesores que no tienen, ¿verdad?, su herramienta tecnológica que es la computadora. Nosotros hemos capacitado más de 20.000 maestros, ¿sí?, con un Tigo.
y Maestros Conectados se llama el proyecto, virtualmente, y hemos tenido mucho éxito y un agradecimiento a esta empresa con responsabilidad social que ha aportado esa ayuda para los maestros de colegios privados. Yo hasta ahorita, hasta donde he podido conversar con algunos padres de familia, su comentario es, doctor, ya vamos a tener que empezar la clase, no es un placer, no es motivo de alegría, es preocupación. Entonces, estrés para los profesores, porque tener que estar procesando toda esta cantidad de información, luego tener que estar enviando esto por WhatsApp, luego allá de pronto se cayó la red, no hay cómo imprimir, por ejemplo, no hay cómo revisar información. Sin duda, todo esto somete a altos niveles de estrés a todos los entes involucrados en esto. El nivel del sistema, el mecanismo de defensa en los niños está fuertemente desarrollándose. Hablamos de niños, por ejemplo, 14, 10, 12 años, bueno, ya 14 ya no tan niños, pero 8, 10, 12 años están en un proceso de desarrollo de todo el mecanismo de defensas, a diferencia de alguien con 50, 60 años en el estadio gritando a todo pulmón. O sea, el riesgo es bastante fuerte. Entonces, me suena raro eso. ¿Cómo es posible? Lo más importante, el cuidado de la parte académica de los jóvenes en la escuela, pues eso como que no pareciera no ser tan importante o más importante que ir al estadio a ver un partido. La normativa está dada, está, digamos, para que se cumpla, y en este sentido yo creo de que la población, el esfuerzo más grande que tiene que hacer es de culturizarnos en que esto del COVID tenemos que vencerlo, y para vencerlo hay que educarse, y para educarse hay que cumplir con las normativas de bioseguridad que se están estableciendo desde el principio. Tenemos que aprender a vivir con la pandemia, esa es la realidad. Eso significa que nuestros niños en los centros educativos deben de tener una buena orientación por parte nuestra, de los educadores, pero con una buena coordinación con los padres de familia para no que vayan a salir afectados al final con contaminación de la pandemia. La educación no va a ser efectiva si nosotros nos quedamos. No es lo mismo dirigirnos a un aparato tecnológico, a una computadora, a un teléfono, que tener el niño presencialmente, abrazarlo, darle la mano, darle la palmadita. Hay una afectividad. Lamentamos hoy, que eso hay que decirlo, lamentamos hoy de que la ministra de Educación no quiera instalar una mesa de trabajo con todas las gremiales, porque no todas las gremiales a veces estamos en disposición, ¿verdad?, de aguantar atropellos y violaciones como en este momento se hace con la ley de la carrera docente. Se violentó la ley quitándole la potestad, ¿verdad?, al tribunal calificador para hacer la selección de los docentes. Sí. Pues ahora, ¿verdad?, hay un instructivo que la ministra de Educación ha dado, unas orientaciones, donde también se le quitan las atribuciones al Consejo Directivo Escolar, violando así el artículo 40 de la ley de la carrera docente. Eso es grave, porque para que nosotros tengamos la ley de la carrera docente, pasamos jornadas de luchas, hubieron presos, hubieron muertos, porque esto viene de una lucha desde varias décadas. Y desde el punto de vista de la salud, claro que es menos desestresante. Ya el papá o la mamá ya no se va a enfrentar con el tráfico, con un accidente, levantar a los chicos desde temprano, báñense, alístense, que eso por supuesto, ni con la cuenta del banco, visto desde el lado del estrés, ni con la cuenta del banco, no va a ser, porque no va a gastar el microbús ya, pijamados, van a sentarse, van a estar comiendo, van a tener sus ni con la cuenta del banco para pagar el colegio o el microbús, como dice Javier, ¿verdad? Seguro. Ese es todo. O sea, aquí el tema es económico. Aquí hay una acción cómoda de algunos padres de familia que por eso es que dicen que mejor estén en casa. Así es, y el cuerpo y la mente se adapta a lo que tenemos de frente a nivel social y a nivel de docentes. Los maestros tienen que tener un alcance bastante profundo sobre lo que puede pasar de aquí a cierto tiempo, no solo con la calidad, ¿verdad?, en la educación, sino también con la parte de la salud en toda la gente que está involucrada en todo esto. Si bien es cierto, hay cosas a las que ha habido que tener que acomodarse, ¿verdad?, porque ni modo, las circunstancias así lo exigen, pero creo que la visión, el factor común en el que todos deberían de estar involucrados es que, pese a las dificultades, procurar al máximo la mejor calidad educativa, y por supuesto el padre de familia tiene que hacer un doble esfuerzo
por contribuir con los maestros en esta parte. Nosotros estamos conscientes que son más de 5.000 centros educativos a nivel nacional. Y a todos ellos, si les preguntamos si tienen los elementos necesarios para las medidas de bioseguridad de sus estudiantes y padres de familia, no. Si ya son los profesores quienes se encargan de ir a limpiar, a barrer los centros educativos, y allí no hay agua potable en algunos centros educativos. Si no hay agua, ¿cuáles van a ser las medidas de bioseguridad que estos van a tener? Es decir, tenemos limitantes, pero no estamos diciendo que es responsabilidad del gobierno. Estamos diciendo que esta es la realidad, la estructura, pero ¿cuál es el rol que debe jugar el Ministerio de Educación ante esta situación? Y es lo que decía Javier, ¿verdad? Que es el elemento fallido del sistema educativo, producto, ¿verdad?, por la pandemia, porque no vamos a decir, miren, el ministerio ha fallado. Los elementos fallidos del sistema educativo tienen que ver con el efecto que la misma pandemia nos ha traído, y esto ha hecho una serie de elementos de comodismo. Yo quiero aprovechar para felicitar al Magisterio Nacional, porque sin tener capacitación, sin estar preparados, enfrentamos ese desafío que la pandemia nos trajo en el 2020 hasta hoy. Gracias a los maestros y maestras de todo el país, nosotros tenemos la disponibilidad de trabajar con el Ministerio de Educación y elaborar juntos con ellos políticas públicas en el área de empleo, políticas públicas en el área de retiro voluntario de los maestros y maestras, pero lamentablemente la ministra de Educación ni siquiera tiene instalada una mesa de diálogo con los sindicatos, todos los sindicatos de educación. ¿No hay diálogo con los gremiales? No hay diálogo con agremiales. Entonces esto es una falencia. A la larga nos puede llevar a un enfrentamiento directo con el Ministerio de Educación, al cual nosotros no quisiéramos, pero nos pueden obligar a que lleguemos. Es que los profesores y las profesoras que deben ser seleccionados, te lo digo porque hay comunidades educativas donde los padres de familia respaldan al profesor interino, pero este profesor ahora va a ser seleccionado por la ministra de Educación a través de pruebas objetivas como se le hicieron al resto de profesores, violentando la ley de la carrera docente. No más violación a la ley de la carrera docente. Esta es una situación bastante compleja, sobre todo porque tampoco los padres de familia son expertos en el manejo de los problemas de salud. Ellos han estado muy encima de buscar soluciones lo más rápido posible. Mira, Ernesto, hay un aspecto que yo no puedo dejar de acotarlo en este instante. El Ministerio de Salud debe de prepararse con más cardiólogos, con endocrinólogos, con neurólogos, con psicólogos, con psiquiatras, con inmunólogos, médicos generales. Tienen que prepararse porque viene, de hecho, y eso hay que reconocerlo y verlo de esa forma, aquí viene una serie, yo diría quizás hasta cierto punto una avalancha de gente con fuertes demandas en sus problemas de salud. Los altos niveles de estrés van a provocar una disminución en el mecanismo de defensas también. Así que por supuesto que se necesitan inmunólogos para todo esto. Los niveles de hipertensión aumentan, los pacientes con hipertensión han aumentado en el país. La gente es más ansiosa que nunca y esto lo lleva a un problema cardíaco. Entonces, cuando vemos todo eso, yo sugeriría que no solamente hay que buscar, hay varios sectores involucrados en esta situación de la pandemia, lo que se viene y la reestructuración o reingeniería en todo lo relacionado con el tema académico. Pero por favor, el Ministerio de Salud hoy más que nunca debe de cuadruplicar los esfuerzos y las estrategias respecto a cómo atender a tanta gente que va a resultar enferma producto de todo esto. A esto hay que agregarle el hecho que todavía en muchos de los sectores del país el problema de la criminalidad se ve afectada. Así es de que este es un aspecto que no hay que pasarlo por alto. El tiempo se me fue. Yo quiero agradecerles a ambos, a los tres, perdón, el que me hayan permitido esta mañana abrir la semana precisamente con un tema que tiene que ver mucho con un eje estratégico del desarrollo del país, como es el tema de la calidad educativa. Ahora, vista desde la perspectiva de la docencia, a la parte privada, desde la parte emotiva,
para poder de alguna manera decir, pues bueno, hay que salir adelante, como decía Juan Bosco, ¿verdad? Los niños deben educarse con amor, amistad y responsabilidad, así vamos a tener buenos cristianos y honrados ciudadanos. Voy a darle la más cordial bienvenida al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que nos acompaña hoy para hablar precisamente sobre las relaciones y las recomendaciones que se tienen con el Fondo Monetario Internacional con relación a algunos aspectos que tienen que ver con el tema de préstamos y especialmente esta última recomendación que ha hecho relacionada con el tema del Bitcoin. Bienvenido, gracias por acompañarnos, ministro. Muy buenos días, Ernesto, muy buenos días también a todos los televidentes que en esta fresca mañana de lunes pues nos acompañan para hablar de temas hacendarios y pues con mucho gusto abordaremos todos los temas. Creo que lo que tú señalas está contenido en el informe del artículo 4 o la evaluación del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Esta es una evaluación que se hace año con año. Si bien es cierto, la evaluación del artículo 4 hace referencia a la implementación de ley Bitcoin, también hace referencia al buen manejo de la pandemia que tuvo El Salvador, al robusto crecimiento de la economía que ha permitido recuperar pues todos nuestros índices y también las condiciones que teníamos previamente a la pandemia. Además de eso, también hace alusión al uso de fondos y a la rendición de cuentas que la administración pública salvadoreña hizo acerca de los fondos COVID, con la publicación de los informes de las auditorías de la Corte de Cuentas que fueron proporcionados al Fondo Monetario Internacional, vieron sus publicaciones en el portal web de la Corte de Cuentas y además de eso pues hace alusión al diálogo que nosotros hemos tenido con ellos durante todo el año. En ese aspecto, en materia del sistema cripto implementado en El Salvador, el Fondo Monetario Internacional destaca inicialmente que permite la inclusión financiera. Hemos alcanzado, Ernesto, más de 4 millones ya de usuarios de Chivo Wallet, lo cual ha permitido bancarizar a muchísima más gente de lo que hizo el sistema bancario tradicional. Eso es lo primero. Inclusión financiera como derecho constitucional de los salvadoreños. Segundo, ha permitido reducir también los costos de transacciones para los salvadoreños en el exterior y también para los salvadoreños localizados en nuestro país. Y eso lo reconoce el informe del Fondo Monetario Internacional, de filtros para que no exista financiamiento de actividades ilícitas u otro tipo de ilícitos en los flujos de efectivo. Es decir, estamos cumpliendo con todos y cada uno de los filtros de la debida diligencia para todas las operaciones con criptomonedas. Veamos algo, Ernesto. Una cosa es, digamos, lo que los medios reproducen en nuestro país y otra cosa muy distinta es lo que básicamente dice el informe de la evaluación del artículo 4 en El Salvador. El Fondo Monetario Internacional, en su conferencia del día jueves, si no mal recuerdo, la especialista para El Salvador fue tajantemente y clara y dijo: el Fondo Monetario Internacional mantiene una relación fuerte con El Salvador y tenemos un compromiso pues fuerte con todas las conversaciones que tenemos. Eso fue lo que dijo. Entonces, hay algunos periodistas o algunos medios que diríamos economistas, porque los medios transmiten lo que las versiones de fuentes lo hacen. Yo vi algunas agencias internacionales de noticias que incluso no citaban a nadie, citaban el informe del fondo de manera directa. Y decía: el fondo urge a El Salvador eliminar Bitcoin como moneda de curso legal. Eso es falso. No están pidiendo eso. No es falso, eso es falso. Dice limitar, ellos piden evaluar. Por eso hacía la pregunta. El énfasis de eliminar o a limitar son dos cosas distintas. Correcto, son dos cosas distintas. Y segundo, Ernesto, hay que dejar algo bien claro a la población. Ningún organismo multilateral te va a obligar a hacer nada, absolutamente nada. Los estados son estados soberanos y toman decisiones soberanas sobre sus políticas públicas. Nosotros como país soberano decidimos ser miembros del Fondo Monetario Internacional, que es un organismo de evaluación y de rectoría económica fiscal, en ese sentido, o monetario fiscal, si tú lo quieres ver de manera más específica. Entonces ellos básicamente, como diríamos en buen salvadoreño, revisan los números, nada más.
el impacto de esos números en la población, eso básicamente sí lo evalúan, pero no es algo fuerte. Y ese mapeo, ese diagnóstico... Ese es básicamente su eje transversal. Entonces, cuando el Fondo Monetario Internacional señala algunas debilidades de las finanzas públicas de El Salvador, no está haciendo referencia, Ernesto, al gobierno del presidente Bukele, está haciendo referencia también a todo... A la historia de cómo ha venido manejándose las finanzas. Correcto, y considerando el manejo histórico que han tenido los gobiernos anteriores. Entonces ellos hacen una línea del tiempo. Estamos trabajando en ello y el Fondo Monetario Internacional lo reconoce. Nunca habíamos crecido a un ritmo de 10.3%. Yo espero que al final del primer trimestre de este año estemos anunciados que hemos crecido un 11%. Solo el tercer trimestre, de la economía creció un 11.7% el PIB de El Salvador. Entonces, creemos que si seguimos por esta ruta, si continuamos conversando con el Fondo Monetario Internacional, a la vez que continuamos con otras estrategias como el Bitcoin y otro tipo de estrategias, podemos sacar adelante la economía del país. Claro, miren, Ernesto, yo creo que es importante, yo no quisiera polemizar, ¿no?, sobre la relación con el fondo, cómo veo si son medidas de corte neoliberal o medidas de izquierda. En una etiqueta de esas no quieres. Yo trato de no etiquetar a nadie porque no me gusta que primero ideológicamente me etiqueten. Entonces, pero creo que el fondo tenemos una muy buena negociación, tenemos una muy buena relación. Cuando hay algo que lo que no estamos de acuerdo nos lo decimos y eso creo que es importante porque entonces eso nos permite dilucidar o avanzar mucho más rápido en los puntos que sí estamos de acuerdo. Entonces yo creo que el Fondo Monetario Internacional sigue siendo un buen amigo de El Salvador. Depende de cómo los gobiernos negocien las medidas a implementar. Nosotros hemos hecho hasta el momento una muy buena relación con ellos. La mesa de negociación está abierta para aquellos que siguen tratando de especular que no va a haber acuerdo con el fondo. El Salvador continúa, ¿no?, negociando con ellos. Estamos viendo algunas redacciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos nos señalan una serie de iniciativas a implementar y nosotros podemos decirle, miren, señores del Fondo Monetario Internacional, en vez de ese listado que ustedes nos están dando de medidas a implementar, vamos a implementar todas estas otras que dan el mismo resultado. O ellos siempre sugieren incremento de impuestos. Incremento de impuestos. Yo les digo, bueno, vamos a ir nosotros a combatir a la evasión por estos y estos canales. Medimos el impacto y ellos han estado de acuerdo en esa parte, de tal suerte que el incremento al IVA nunca ha formado parte de la mesa de negociación, aunque ellos lo trajeron en sus primeras reuniones. Con la creación de la DON centralizamos financieramente el manejo, pero descentralizamos siempre la obra física. Yo he visto algunos alcaldes que se quejan y yo me pregunto si al final lo que le debería interesar al alcalde es tener la obra, ¿no? No manejar los fondos públicos. En síntesis, el Bitcoin no es un factor que está deteniendo las negociaciones o el acuerdo con el fondo. Claro que no lo es. Voy a hacer una pausa y seguimos con esto. Es un factor de análisis. Es un eslabón más suelto dentro de las recomendaciones que ellos están haciendo. Es un factor de análisis y de mitigación de riesgo como cualquier... O sea, cuando nosotros implementamos moneda como el dólar, por ejemplo, ¿tú crees que nosotros no tenemos que tener reservas para los dólares que nosotros tenemos? ¿Por qué tenemos reservas? Porque es una estrategia de mitigación de riesgos. Entonces, toda moneda necesita estrategias de mitigación de riesgos. Estamos implementando políticas de reactivación económica para que nuestra economía por fin despegue. Estamos invirtiendo fondos públicos en infraestructura. El programa de inversión pública de 1.700 millones para el año 2022 evidentemente complementará toda la estrategia de atracción de inversiones que estamos teniendo también por otras vías como el turismo y otras estrategias que se están implementando. Entonces, evidentemente, una sola alternativa no es la solución para todos los males de nuestra economía. No podemos creer que solo con la estrategia de Bitcoin vamos a sanear las finanzas públicas. Entonces, a eso hace referencia el capítulo 4. La evaluación del artículo 4, que no es una sola estrategia, sino que necesitamos implementar una variedad de estrategias para que estas finanzas públicas se puedan estabilizar. Estamos implementando políticas
de reactivación económica para que nuestra economía por fin despegue. Estamos invirtiendo fondos públicos en infraestructura. El programa de inversión pública de 1.700 millones para el año 2022 evidentemente complementará toda la estrategia de atracción de inversiones que estamos teniendo también por otras vías como el turismo y otras estrategias que se están implementando. Entonces, evidentemente, una sola alternativa no es la solución para todos los males de nuestra economía. No podemos creer que solo con la estrategia de Bitcoin vamos a sanear las finanzas públicas. Entonces, a eso hace referencia el capítulo cuarto. La evaluación del artículo 4, que no es una sola estrategia, sino que necesitamos implementar una variedad de estrategias para que estas finanzas públicas se puedan estabilizar. ¿Se ha medido muy bien el riesgo, claro, entonces, tal y como lo han planteado algunos organismos? Absolutamente, se ha medido todos los riesgos, Ernesto, se han medido todos los riesgos y se ha trabajado en cada uno de esos riesgos para minimizarlos. La volatilidad del valor es uno de ellos. Es que depende con qué lo medís. A veces alguien dice, bueno, volatilidad respecto a qué, a las monedas fuertes. Entonces tenés un sistema que básicamente está sustituyendo o está en contraposición al sistema tradicional de emisión de moneda, evidentemente va a estar influenciado por algunas decisiones de estos que ya tienen un papel en el mercado, ¿no? Y que temen de una u otra forma que sea sustituido por otro. Entonces, El Salvador está en un momento de transición en el que las criptomonedas están, digamos, en esa fase de sustitución, pero no lo sabemos en cuánto tiempo. Yo considero que serán 20, 30 años para que esto, digamos, se vea ya por completo, pero tampoco el país se puede quedar detrás. ¿Cuáles son los alcances que va a tener, ministro, esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar precisamente el cobro de deudas a aquellos que han de alguna manera entrado en ese proceso de evasión de impuestos? Bueno, primero hay que aclarar algo, Ernesto. No es que la Sala de lo Constitucional ahora abrió la puerta para que se acuse o que se persiga penalmente el delito de evasión de impuestos. No es la Sala. Primero, porque el artículo 23 del Código Tributario establece que la administración tributaria en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras para eso, una vez determine o tenga sospechas, ¿no?, de que existe el cometimiento de un ilícito, debe proceder a parar la auditoría, dice, y presentar el aviso respectivo al fiscal general de la República. Nosotros lo único que queremos es que corrijan ciertas conductas, nada más. Pero con los empresarios nosotros no tenemos ningún problema. Es más, son, digamos, las personas que mejor debemos de tratar porque son también de una u otra forma los que generan los ingresos con los contribuyentes, con la población en general, empresarios y la población, los que generan los ingresos tributarios. No hay persecución política, no hay en absoluto. Persecución fiscal, no como hay. En su momento, digamos, alrededor de todo esto se está... No, y vamos a respetar ¿contra aquellos opositores políticos o opositores? No, en absoluto. ¿Hay riesgo, pregunta otra, ¿hay riesgo de impago en el país? Absolutamente ninguno, Ernesto. Y eso quiero ser muy claro, yo siempre lo digo. Hay alguien que especula en el mercado secundario y siempre se inventa este tipo de noticias. El Salvador no ha dejado de cumplir ninguno de sus compromisos internacionales ni nacionales en materia de deuda, y así vamos a continuar con los, digamos, con los proveedores del Estado. También hemos ido pues pagándole a pesar de las dificultades que tuvimos por COVID-19, hemos podido seguir adelante con ellos y seguimos ampliando pues también nuestras estrategias en materia de recaudación para cumplir todavía a mayor cabalidad, pues, pero no hay ningún riesgo de impago en El Salvador. Ministro, reconozco en usted la oportunidad que siempre me da para hacer el abordaje abierto, sin ninguna agenda de temas importantes de país como los que este día hemos hablado, en términos de aclararnos muy bien el tema del Bitcoin y el Fondo Monetario, el tema de las auditorías y este tema del impago, que creo que es importante, y también el curso que lleva el análisis y la discusión de una propuesta de reforma de pensiones. Gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, Ernesto, y gracias también a todos los televidentes que se informan. Es importante que todos estemos atentos a las finanzas públicas salvadoreñas, pues
como siempre lo digo, son los fondos de todos y pues con mucho gusto te acompañamos en otra Así ocasión. es, reconozco su apertura para el trato de estos y otros temas. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero hoy, 6 de la tarde en radio, recuerden, 7 de la noche por radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.